Pregúntale a Leal. Aquí lo tenemos, el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración y abogado constitucionalista también. Constitucionalista, muchas gracias por estar con nosotros. Como no, y feliz Día de la Amistad. Gracias por la invitación. De la amistad, del amor, San Valentín. De las deudas. Como San Valentín, qué bien. Nada, muchísimas gracias. Felicidades a todos ustedes también, de verdad. Gracias, Ángel, por recordármelo. A ver, ese es el número de WhatsApp. Mejor yo creo que escriban a que hablen. Es 1786-505-3117. Usted puede, le hace la pregunta directamente al abogado Ángel Leal y estoy seguro que él se la va a responder. Estamos ensayando esa comunicación. En lo que recibimos las primeras preguntas, 1786-505-3117. No sé si aquí tendrá que marcar el 1, depende. Por WhatsApp sí, me dicen que sí. Ajá. No tiene que marcar el 1, WhatsApp, 786-505-3117. Doctor, DeSantis ha firmado hoy lo que dicen una dura ley contra la inmigración ilegal aquí en la Florida y la que establece pues una serie de normativas, endurece las penas para indocumentados, dice que ha creado una Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración, elimina la exención de matrícula universitaria para estudiantes sin estatus legal, tendrá que explicarme qué cosa es eso, y además introduce sanciones penales más severas para indocumentados que cometan delitos, incluido, esto fue algo que escuché en la radio pero no lo he leído, supuestamente que manejar sin licencia de conducir o tener una licencia de conducir falsa sea un delito grave que puede convertirte en un deportado. Ha creado un organismo estatal de control migratorio, ha prohibido, repito, todo este tema de la matrícula universitaria a estudiantes sin estatus legal, incluyendo beneficiarios de DACA, entre otras disposiciones, al Highway Patrol. Ahí vemos todo lo que firmó. No sé si el doctor Ángel Leal, en lo que recibimos algunas preguntas directamente. Vamos a ver a DeSantis el propio DeSantis hablando. Today, the Florida legislature has passed the strongest legislation to combat illegal immigration of any state in the entire country. And guys, buckle up because this isn't just window dressing. We are getting to work. You are going to see a lot of things happening very quickly. A ver, primero hay un enfrentamiento entre la legislatura y el propio DeSantis que evidentemente se terminó. Él dice que esto no es una amenaza, que es un hecho real. ¿En qué sentido? Vengo manejando, no tengo licencia, me detienen, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Bueno. ¿Me van a meter preso en lo que...? O sea, ¿el gobernador tiene capacidad de deportar a alguien? Presuntamente no, pero esta ley le acerca a esa posibilidad, porque lo que esta ley hace, entre otras cosas, es que convierte o crea factores agravantes para delitos penales cuando el delito penal es cometido por un indocumentado. Es decir, manejar sin licencia en el estado de la Florida es un delito menor en segundo grado, lo cual no es un delito arrestable generalmente, es una presentación mandatoria en la corte, pero no necesariamente un delito arrestable, es castigable con una pena máxima de 60 días de cárcel. Ahora, por ejemplo, si paran a un indocumentado manejando sin licencia, ahora de pronto es un delito menor en primer grado, castigable con 1 año de cárcel, donde hay más posibilidades de que la persona pueda ser arrestada. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Arrestan al indocumentado por manejar sin licencia, de pronto cae en una prisión, alertan a ICE que el indocumentado está preso, ICE emite una orden de detención y la persona enfrenta un proceso de deportación. Si ya tiene carta de deportación, pues tratarán de ejecutar la orden. En caso de que no ha pasado por un proceso de deportación, pues le tocará pasar por el proceso. O sea, que de pronto ya no es solamente el contacto con ICE, ahora contacto con la policía estatal de carretera, policía local, policía del condado puede llevar a cabo un proceso inmigratorio por el delito penal. Él dijo Highway Patrol, él no habló de policías locales. Sí, pero por ejemplo, si un policía local para a alguien para manejar sin licencia,
preguntan sobre el estatus migratorio de la persona es indocumentada, de pronto esa persona lo pueden arrestar por manejar sin licencia, cae preso. En ese momento alertan a ICE que la persona, acuérdate que le toman las huellas y todo eso. En ese momento ICE puede emitir una orden de detención que en la Florida se respeta por 48 horas. ICE se hace cargo del individuo y el individuo entonces puede enfrentar un proceso de deportación. A ver, primero, yo sí he visto personas, ciudadanos norteamericanos, que son arrestados por manejar sin licencia. Sí, es un delito arrestable. Es un delito arrestable. Depende a discreción del oficial, me imagino. Sí, sí. Y lo que hacen es crear este factor agravante para el indocumentado, delito menor de segundo grado a delito menor de primer grado, y si es un ofensor que ha cometido este delito anteriormente, en ese caso, si hay más de un delito de manejar sin licencia, entonces ya ahí sí se convierte en un delito mayor y eso ya es un arresto. A ver, tenemos la primera pregunta de alguien del público para usted. Yo no la estoy escuchando, así que tengo entendido que aún y cuando la nueva administración pueda anular o cancelar el parol, los cubanos al año y un día pueden aplicar a la ley de ajuste. ¿Es cierto o me equivoco? Es cierto. Es cierto. El peligro de que revoquen el parol es que si revocan el parol y tiene menos de 2 años en el país, y aparte el parol, y esto es un poco técnico, es un extranjero quien arriba para pedirle admisión al país. El parol es bajo palabra. Libertad bajo condicional. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese caso, entonces le pueden iniciar un proceso de deportación expedita donde puede enfrentar esa consecuencia a no ser que pida una entrevista de miedo creíble. Ese es el peligro de que vayan a revocar el parol. No es tanto que que deja de calificar para ajuste cubano, es que entonces en ese caso pudiera enfrentar un proceso de deportación expedita. No es mi expectativa. Yo creo que el cubano que entró con parol humanitario, parol en la frontera, al año y el día debe de acogerse perfectamente bien a la ley de ajuste cubano. Creo que esa es una medida que tomarían si hay un motivo para revocar el parol. Hágale la pregunta al doctor Leal, 786-505-3117. Tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches, mi nombre es Marbelis. Tengo la famosa I-220A, estoy casada desde Cuba con un ciudadano americano. Tengo 3 años en el país. Desde mi llegada apliqué para asilo y tengo fecha de corte en octubre. Mi esposo me había puesto la reclamación desde que estaba en Cuba, pero entré por la frontera y al año de estar aquí me comenzó a llegar la aprobación para la entrevista en La Habana. ¿Qué me recomienda usted? Avisarle a La Habana que estás aquí, que vas a seguir el proceso de residencia aquí en Estados Unidos, que no cancelen su reclamación, porque lo que pasa es que cuando la citan a la entrevista en La Habana, a usted no poder asistir a la entrevista, le pueden cancelar el proceso y cancelar la reclamación por parte de su esposo. Entonces es importante que habría que empezar de cero entonces. Tendría que pedirla de nuevo. Con todos los gastos incluidos. Efectivamente. Entonces, ¿cuánto está costando ahora todo ese proceso? Una reclamación 675. 675. Y el proceso consular 325 por la visa, 120 por el affidavit, pero ella ya no está en ese proceso porque está aquí. Entonces lo que queremos evitar es que le cancelen la reclamación del esposo y que transfieran esa reclamación al Servicio de Inmigración en Estados Unidos para que ella pueda seguir su proceso acá en Estados Unidos y que no pierda la reclamación. Ok. Entonces, recuerde que puede hacer la pregunta directamente, estamos aquí, ante el interés. Otra pregunta, ¿por qué si entraron legalmente con un parol, ahora pueden ser deportados? Porque son extranjeros solicitando entrada en un puerto de entrada, por lo tanto, en esa categoría están sujetos a la posibilidad de una deportación expedita, pueden revocar el parol, de la misma forma que discrecionalmente le dieron el parol, lo pueden revocar y puede estar sujeto a un proceso de deportación expedita. Ese es el peligro. Hay un memorándum que lo hablamos en este espacio de Benjamin Hoffman. De todas maneras, la televidente o el televidente tiene razón, es una contradicción, ¿no? Totalmente. Y lo que tenemos que estar... Ya, los invitaron a venir prácticamente aquí. Los invitaron a venir y ahora como que le están retirando la invitación. Pero al final de cuentas, vuelvo y repito, no es mi expectativa. El cubano que haya entrado con parol, que esté aquí, que no ha cumplido el año de estar acá,
sí creo que es recomendable revisar su caso, a ver si califica para asilo, para tener esa protección adicional. Se van a enfocar en aquellas personas que no pidieron asilo antes del año. No creo que se vayan a enfocar precisamente en los cubanos, porque saben que existe la ley de ajuste cubano. Si hay una conducta inapropiada, inadecuada, algún antecedente penal, algún motivo para revocar ese parol, algún fraude en el proceso de venir con el parol humanitario, ese es otro caso donde lo pudieran tratar de revocar. Pero al final de cuentas, generalmente no creo que los cubanos corran peligro de que le revoquen el parol para que no califiquen para ajuste cubano y enfrenten deportación expedita. Vamos, usted puede seguir haciendo preguntas, 1-786-505-3117. Si a alguien en este proceso le dan un DUI, ¿qué sucede? Vamos a continuar hablando con el doctor Ángel Leal. De inaugurar aquí, es una consulta gratis, no contamos con él para eso, él está mirándome ahí como... Está bien, con muchísimo es gusto, una encerrona que te hemos hecho. Tenemos otra pregunta del público, a ver. Hola, abogado, llevo 5 años en el país y apenas apliqué al asilo. ¿Corro riesgo de ser deportado? Sí. ¿Por qué esperó tanto? Exacto, porque el límite de tiempo para presentar asilo es 1 año, el asilo está fuera de tiempo, cuando lo citen a esa entrevista lo van a descalificar automáticamente. ¿No mejora la ley de ajuste entonces? Bueno, porque no sé si es cubano. No, es que no sé la nacionalidad. Entonces lo van a referir a la Corte de Inmigración y va a enfrentar un proceso de deportación por ese asilo que van a referir a la Corte. Es importante notar, un oficial de asilo puede aprobar un asilo, no lo puede negar, pero puede referir el caso a la Corte. Entonces, un asilo indebidamente presentado va a resultar en un proceso de Corte de Inmigración que tal vez no le convenga. Ok, un oficial de inmigración te puede aprobar, pero no negar. Un oficial de asilo, correcto. Un oficial de asilo. Correcto. Y lo que hace es cuando no te aprueba, te manda ante el juez. Exactamente, porque tienes derecho a una redeterminación si calificas para asilo o no ante un juez de inmigración. No va a haber una justificación que excuse la presentación tardía de ese asilo si se presentó a los 5 años de haber entrado y no antes del año de haber entrado. Ok. Más 786-505-3117. Pregúntele al doctor Leal. ¿Qué tenemos? A ver. Hola. ¿Son anónimos todos? No, la señora. Yo entré en el 2009 legal y ahora tengo mi residencia vencida y no la he renovado, pero ahora estoy en probatoria por una felonía. Pudiera ser deportado. Ahí yo creo que es importante la nacionalidad, no es por, ¿no? Sí, para sí, saber. Hay muchas cosas ahí. Primero, en qué momento se hizo residente, cuándo ocurrió el antecedente penal. Para un residente, eres deportable por 2 delitos contra la moral en cualquier momento, un delito mayor en cualquier momento, un delito contra la moral en los primeros 5 años después de haber sido admitido como residente al país, o por cualquier delito de narcotráfico. Entonces tenemos que ver cuál es el delito, en qué momento ocurrió en relación a su residencia, si usted califica para un perdón o no. Hay 3 perdones que pudiera calificar, pero depende de la naturaleza del caso, para entonces tomar la determinación de la mejor estrategia en su caso, porque los casos que me preocupan ahí es cuando la persona no califica para el perdón. Porque entonces de no calificar para el perdón y lo remiten a la Corte, los recursos son muy limitados. A ver, y ahí hablando del perdón, antes de pasar con la próxima pregunta, hablábamos del DUI. Una persona que está con la I-220A y le ponen un DUI. Con I-220A. Bueno, no le van a revocar el parol porque no tiene parol. No le van a dar parol. Es una persona que probablemente está enfrentando un proceso de corte de inmigración. Lo que con un DUI corre peligro que le revoquen la libertad bajo palabra. Muchos de los I-220A estaban en algo que se llama alternativas a la detención. Muchos tenían teléfono, grilletes, para que no fueran detenidos, pero para que inmigración tuviera conciencia. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que con un DUI pueden revocar esa libertad bajo palabra y puede terminar con una detención. O sea que es peor el que tiene un parol si le... El parol en el sentido de que le pueden revocar el parol, o sea, ese beneficio inmigratorio lo puedes perder por el DUI. Pero ahora, usted dijo delitos contra la moral. Sí. El DUI, que es borracho, ¿no? No es un delito contra la moral. No, porque no requiere intencionalidad. Es un delito que ocurre como una infracción de tránsito, pero manejando ebrio. Habiendo dicho eso, aunque no es un delito contra la moral, porque lo hemos argumentado. Mientras no haya heridos o muertos. Mientras que no haya o daños a terceros. Efectivamente, y que no haya huido de la escena. Ok, pero es un delito que inmigración considera particularmente serio.
Entonces, aunque no sea un delito contra la moral, por ejemplo, un DUI te descalifica para DACA, un DUI te puede descalificar para un TPS, y cuando hay un beneficio discrecionario o cuando hay que demostrar buena conducta moral, el DUI te pudiera descalificar para eso, y muchos beneficios, bueno, la mayoría de beneficios de inmigración requieren demostrar que usted es una persona de buena conducta moral. Así que, a pesar de que no sea un delito contra la moral, sí tiene graves consecuencias para su futuro inmigratorio, su futuro de permanencia en este país, porque inmigración lo considera un delito particularmente serio. Sin embargo, fingir un accidente automovilístico para cobrar el seguro sí es un delito contra la moral. Sí, porque es un delito de fraude, se actuó intencionalmente. O sea, es más grave eso que manejar borracho. De distintas maneras. Los dos son graves. El DUI es grave porque es un delito que inmigración considera particularmente serio. El de fraude es un delito contra la moral. Y aparte... Pero el fraude necesita un perdón y el DUI no. El DUI, exactamente. Eso es correcto. O sea, en ese sentido, el fraude es más grave. Sí, es peor que el DUI. Ahora, si es Con eso sí no te salvas, ¿no? Bueno, si la pérdida de la víctima es de $10,000 o más, la aseguradora, por ejemplo, es ya un delito mayor para efectos de inmigración, y en la mayoría de circunstancias O sea, lo va a que todo eso que se descalificar. hacen los vivos, mira, le tumbé $12,000, te pasaste de 10,000, estás en Es delito un mayor. delito mayor para efectos inmigratorios, eres deportable, eres inelegible para la cancelación de remoción, posiblemente puedas pedir un perdón bajo la 212H, dependiendo de las circunstancias. ¿Puedes perdonar tu pareja, por ejemplo? Pudiera ser, dependiendo de cómo Pues yo he entró la visto eso persona. con personas que entraron con pasaporte falso que la pareja le perdonó. Eso es un perdón por un fraude inmigratorio que se puede pedir en base a cónyuge o padre, mamá o papá, residente o ciudadano americano. Ajá. O sea que lo mejor es estate tranquilito si estás en este proceso, procura no buscarte lío porque no está el horno para pastelitos. 786-505-3117. Tenemos otra pregunta. Buenas noches, me llamo Reinier, ese es cubano, ese nombre, Piñeiro. Soy I220A. Tengo corte final abril 2026. En mi mismo caso está mi esposa e hijo. Si me dan un parol solamente a mí y cierro la corte, ¿qué pasa con ellos? Vivo en Georgia, tengo residencia aplicada hace un año. Muchas preguntas yo creo ahí, ¿no? Sí, pero buena pregunta. Y lo que pasa es que si le dan el parol a él nada más, a él sí le van a poder sacar de la corte porque la fiscalía probablemente esté de acuerdo que él salga del proceso de corte, pero la esposa y el hijo van a seguir en corte mientras que sigan con I-220A, porque bajo este caso de Cabrera Fernández, que es un precedente legal del Tribunal de Apelaciones de Inmigración, siguen sin calificar bajo la ley de ajuste cubano. Entonces lo que hay que luchar ahí es que le den el parol a los tres para que se pueda cancelar el proceso de corte a los tres, y de lo contrario van a tener que luchar el caso de asilo. Pero si él se hace residente o ciudadano, no favorece a su esposa y a su hijo. Los puede reclamar. El problema es que no tienen una admisión legal al país, porque la I-220A no es una admisión, es una orden de libertad bajo palabra de alguien que presuntamente entró ilegalmente al país, y generalmente para ajustar a la residencia por una reclamación familiar la persona tuvo que haber entrado legalmente. A ver, pero antes yo creía que una admisión al país era, estás en la frontera de México, te colaste por el río, te fuiste para Miami con tus familiares, nadie supo que entraste, no fuiste inspeccionado. Correcto. El que entró por la frontera, lo recibió un guardia de inmigración, sí fue inspeccionado. ¿Cómo es que ahora veo que personas que entraron por un punto fronterizo, que los atendió un guardia fronterizo, etcétera, etcétera, se consideran no inspeccionados? Fueron inspeccionados, lo que no fueron admitidos. Pero antes, para la ley de ajuste cubano, no bastaba con ser inspeccionado. Sí, y le daban el parol. Ajá. Entonces, lo que pasó fue que empezaron a dar parol o I-220A durante la administración de Biden. Entonces, ¿qué pasa? Que le dieron el parol, que no es una admisión, dicho sea de paso, una libertad condicional pendiente de la determinación de la admisibilidad de la persona, pero va a poder acogerse a la ley de ajuste cubano. Pero el que le dieron I-220A, en vez de haberle dado parol, esa es la persona que tiene un caso más difícil, porque técnicamente en estos momentos, por este presente legal... No fue inspeccionado. No es que no haya sido admitido. no fue admitido o no entró bajo parol. Porque bajo la ley de ajuste cubano tuvo que haber sido admitido o haber entrado bajo parol. Pero antes no era así, ¿no? No era así. Antes inspeccionaban al cubano y generalmente le daban el parol. Pero esta variante de que en vez de darle la parol le daban la I-220A,
y los números de I-220A, porque estamos hablando de más de 300.000 cubanos, si mal no recuerdo, con I-220A. ¿No? Entonces son personas que están en un limbo migratorio porque no fueron procesados como se habían procesado anteriormente con parol, le dieron I-220A, viene un precedente legal del Tribunal de Apelaciones de Inmigración que se llama el tema de Cabrera Fernández, que dice que para efectos inmigratorios la I-220A no es un parol y tenemos este caos referente al tema cubano, al ajuste cubano y quién califica y quién no califica para el ajuste cubano. A ver, como tenemos más preguntas, vamos a un segmento corto Sí, cómo no. agregado. Regresamos, pregúntele al doctor Leal. Nos hemos alargado un segmento más porque tenemos muchísimas preguntas que quieren hacerle al doctor Ángel Leal. Pregúntele a Leal. Vamos a pasar con la próxima. Adelante. Hola, buenas noches. Soy venezolano. Ese es un dato importante, ¿no? Entré con la I-220A, tengo un asilo en proceso, ya tengo permiso de trabajo por 5 años. ¿Soy elegible para deportación? No expedita. Porque, primero, increíblemente, la I-220A no son personas que deben de ser sujetas a deportación expedita, a no ser que tengan menos de 2 años en el país. Una que tienes más de 2 años en el país. El asilo pendiente, básicamente, es esperar la entrevista de asilo. Si apruebas, entonces al año y el día usted se acoge a la residencia por asilado. Si no aprueba, lo van a referir a la corte, pero por lo menos tienen la tranquilidad de saber de que no eres una persona candidata a una deportación expedita, a no ser que cometas un delito mayor. Entonces sí puede ser que le haga una deportación expedita, pero va a tener derecho a su proceso sin temor a una deportación de forma rápida. Próxima. A ver. Buenas noches, soy ciudadano americano, deshabilitado. Quería saber si es posible para mí reclamar a mi hija mayor de 21 y casada que está en Cuba. Sí, la puedes pedir y no importa que esté discapacitado. El problema es de que esa categoría de hijo casado de ciudadano americano está por el 2010, es decir... Y mayor de 21. Y mayor de 21, sí. Entonces lo que quiere decir eso es que básicamente si usted la reclama hoy va a tener que esperar de 13 a 15 años que esa reclamación se actualice para que la persona tenga la oportunidad de inmigrar en base a esa reclamación. Todavía no he visto nada que elimine el programa de parol de reunificación familiar cubano. En el dado caso de que eso siga en pie, en teoría, después de que la aprueben la petición, que igual puede demorar casi 10 años, le pueden invitar a participar en el programa de parol de reunificación familiar cubano, usted acepte y ellos vienen por esa vía, pero es un camino larguísimo cuando se trata de hijo casado de ciudadano americano. Y lo mejor es no esperar a que su hijo cumpla 21 años, bueno, sí. Y luego, no existía este programa a través de la ley de ajuste cubano que adelantaba las reclamaciones de hermanos que eran de 12 años. ¿Eso se acabó? Ese es el programa de parol cubano de reunificación familiar. Lo que pasa es que no sabemos todavía, porque como eliminaron el parol humanitario y el programa de parol familiar se basaba en el mismo formulario y la misma aplicación móvil de CBP One, a pesar de que eran distintos programas. ¿Y lo eliminaron también o no sabemos? No sabemos. Yo no he visto nada formalmente que haya eliminado el programa. O sea, el parol que se eliminó es este que se usó de emergencia, el humanitario. Exacto. Pero el parol familiar... No lo han eliminado. ¿Y no podría entonces adelantar esos 15 años? ¿O es solo para hermanos? No, es para cualquiera de las categorías. Hijo mayor de edad soltero de ciudadano americano, cónyuge, hijo mayor de edad soltero de residente, hijo mayor de edad soltero de residente, hijo casado de ciudadano americano y hermano de ciudadano americano. El detalle es que no lo pueden invitar a participar en el programa hasta que le aprueben la reclamación. En alguna de esas categorías puede demorar hasta 10 años más que te aprueben la reclamación para que te pudieran invitar, aparte de que tenemos la duda que el programa siga existiendo porque los formularios, la I-134A, en la aplicación móvil CBP One ya no existen porque eliminaron el parol humanitario. Entonces no sé si van a de alguna forma reanudar ese programa de parol familiar o no. Es una posibilidad, pero la verdad no tengo información concreta de que lo que esté. Bueno, que lo haga, ¿no? Que lo haga de todas maneras. Sí, que lo haga. Que lo haga. No hay ningún problema en que haga la reclamación. Sí, y ya el día de mañana. Mientras más se atrase, peor. Sí, y el día de mañana, si le tiene que poner al affidavit y usted no califica, le pones el affidavit y le puede servir un coaval para que usted pueda calificar para demostrar que su hija no va a ser carga pública cuando llegue a este país. Hola, una persona que entró ilegal por el muro, y ya tiene licencia de conducir y Social Security. Hace 4 años está haciendo sus impuestos y trabajando. Se casó y tiene un niño que nació en este país. Su esposa es residente. ¿Tiene alguna posibilidad de que no sea deportado? Sí, puede ser una reclamación de la esposa residente al esposo como esposo de residente. Esa categoría está por el 2022
eres candidato para algo que sea una exención provisional de la permanencia ilegal, que es un perdón por adelantado del castigo de la permanencia ilegal. Recuerden, con 6 meses de ilegalidad en el país, 3 años de castigo. 1 año de ilegalidad en el país, 10 años de castigo. Es perdonable en base a esposa o padre residente ciudadano americano. Con el perdón preaprobado puede ser candidato para una entrevista consular y usted pudiera inmigrar correctamente como residente en base a esa reclamación. Es un proceso complicado, hay que investigar todo su historial personal e inmigratorio para ver si usted califica, pero se me ocurre que sería una buena opción para usted. Buenas noches. Mi hermana llegó al país en mayo del 2024 por parol humanitario. ¿Califica ella para deportación ya que tiene menos de 2 años en el país? Falta información ahí, ¿no? Sí, pero hay suficiente información para recomendar lo siguiente. Estamos en febrero del 25. Está antes del año, no será nacionalidad. Asilo político. Exacto. O sea, recuerden que el asilo político tiene que pedirse en el primer año, ¿eh? Es correcto. Entonces ahí la recomendación es, está a tiempo. Asilo antes del año y creo que corriera menos peligro que le inicien un proceso de deportación expedita. Recuerden que los que van a priorizar para la deportación expedita son aquellos que entraron con parol humanitario o con parol que no pidieron el asilo antes del año. Para asilo hay que prepararse bien, ¿eh? Sí. Buenas noches, soy residente y tengo una reclamación a mi hijo menor de edad en Cuba. ¿Cuánto tiempo está demorando este proceso? La categoría está por el 2022, se pueden iniciar los trámites inmigratorios, si mal no recuerdo, con una fecha de presentación del 2024. Esa es una categoría que generalmente estaba al día. Ahora está con un poco de retraso, pero no debe de demorar tanto. Lo que está demorando es la aprobación de la reclamación, que el caso esté documentalmente completo con el Centro Nacional de Visas y que lo manden a La Habana para que programe una entrevista asumiendo que la persona sea de Cuba. A ver, más preguntas. Buenas noches, soy ciudadano americano, traje a mi hija de 6 años por parol humanitario. ¿Qué puedo hacer para hacerla ciudadana a través de mi ciudadanía estadounidense? Ella todavía no se le ha aplicado residencia permanente. Califica perfectamente bien, es familia inmediata de un padre ciudadano americano, es la hija menor de edad soltera de un padre ciudadano americano, entró bajo parol, es ajustable a la residencia, eso es una residencia que procede perfectamente bien y ya tiene tiempo suficiente en el país para poder hacerlo, donde aparte entró con 6 años de edad. O sea, ese es un caso perfectamente bien para un ajuste a la residencia con el servicio de inmigración. Próxima. Mi hija está reclamada por su hermana, que es ciudadana americana, hace 8 años, ahí está por el tema de la reclamación de hermano, y le deniegan la visa de turista para venir a visitarnos. Esa me sé la respuesta. ¿Eso tiene que ver con la reclamación? Claro. Por supuesto, porque cualquier visa de turista es una visa netamente de no inmigrante. Es para un extranjero que tiene una intención no interrumpida de regresar a su domicilio extranjero no abandonado. No toleran cualquier tipo de intención inmigratoria. De hecho, la ley presume que hay intención inmigratoria y le incumbe al solicitante refutar la presunción de la intención inmigratoria. En el momento que fue reclamada, es una manifestación de una intención inmigratoria, de tal manera que es muy difícil refutar esa presunción, sobre todo a alguien de Cuba, para que le den la visa de turista. Claro, si te dan una visa de turista, siempre es la sospecha, ¿te vas a quedar o no te vas a quedar? ¿Tengo algún indicativo que me dice que te vas a quedar? Entonces, cuando no hay sospecha, te dan la visa de turista. Pero si tú tienes una reclamación, esa es la principal sospecha de que te vas a quedar, ¿no? ¿Para qué vas a esperar si te dejan entrar? Entonces, generalmente no te... Yo diría que nunca te van a dar la... Y en el caso cubano es sumamente difícil, porque parte de ese proceso de demostrar lazos domiciliarios en el país de origen es muy difícil para que los cubanos demuestren lazos domiciliarios en Cuba por la naturaleza del régimen pero en otro cubano. lugar también, ¿no? Sí, en otros países también. En el 2009 reclamé a mi hija, mi yerno y nieto de 9 años. Sí. ¿Quién es el que tiene 9 años? ¿La hija, el yerno o el nieto? El nieto. El nieto. A Venezuela, soy cubana y ciudadana americana. Ahora le llegó la entrevista y sacaron al niño del caso porque ya es mayor de edad. ¿Qué puedo hacer? Ellos tuvieron que emigrar a España. Ok. Del 2009 al 2025 son 16 años. Cuando esa reclamación se presentó, el niño tenía 9 años, el nieto. Por lo tanto, 9 más 16 son 25, pierde la minoría de edad a los 21 años de edad. Pero, ojo, hay una ley de protección de minoría, que esto es bien complicado, pero básicamente cuando esa reclamación entra en fecha, se le congela la edad del menor de edad, o vamos a decir que es mayor de edad.
De ahí se le resta el tiempo que la reclamación estuvo pendiente. Y después de que yo haga ese cálculo, vamos a suponer que esa reclamación entró en fecha cuando el muchacho tenía 23 años de edad. Estuvo pendiente 4 años con el Servicio de Inmigración, la reclamación 23 menos 4 son 19, es menor de edad, pero la ley también exige que la visa se haya solicitado al año de su disponibilidad. Es un poco complicado. O sea que no solo hay que saber inmigración, sino matemáticas. Un poco de matemática, pero le invitaría a que revise ese caso para ver si hay alguna protección bajo la ley de protección de minoría para su nieto. Próxima y última, porque ya se nos acaba el tiempo. Buenas noches. Después de haber entrado con visa de turismo, ¿se puede aplicar a algún permiso de trabajo antes del año y un día para aplicar a la ley de ajuste cubano? No. No. O sea, esos son los casos, por ejemplo, que vienen de Europa, ¿no? Sí, o vino con visa. El caso es que... Pero de turismo, dijo. Sí, una visa de turista a lo mejor la pudo conseguir, pero el caso es de que no hay una base legal para pedir un permiso de trabajo, sobre todo cuando entró con visa de turista, no tienes un parol da una base legal para pedir un permiso de trabajo, vas a tener que esperar el año y el día. La otra es posiblemente considerar un asilo, pero aún así el asilo antes del año tiene que estar pendiente 150 días para poder solicitar ese permiso de trabajo. Tal vez no le convenga, dependiendo de qué tiempo usted lleva en el país y cuando tenga elegibilidad bajo la ley de ajuste cubano. No eres deportación expedita, fue admitido legalmente al país, así que no se tiene que preocupar de eso, pero hay que ver si le conviene o no presentar un asilo o quedarse tranquilo hasta el año y el día y pedir el ajuste cubano. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por preguntarle al doctor Ángel Leal. Gracias a usted por la consulta gratis. No, cómo no, al contrario, un placer para mí. No, y cuando regresemos, ¿sabe que tengo una cosa buenísima? Vamos a hablar con un ingeniero nuclear. Él ya ha estado aquí anteriormente, ustedes lo conocen, tuvo mucho éxito en su explicación. Tiene un amplio conocimiento de las termoeléctricas de Cuba, así que vamos a hablar de lo que está pasando, este apagón general en Cuba, han paralizado al país, y también de ese dron que atacó nada menos que Chernobyl. Él trabajó en Chernobyl, si no recuerdo mal, me contó algo así en la visita anterior que tuvo aquí hace meses. Así que volvemos.